Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Y como cada semana, pues les traemos a la mesa las noticias más innovadoras de la tecnología, de todas las industrias circunvecinas. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, desde luego, pero también vamos a hablar de muchas otras cosas. Vamos a hablar de el cuerpo humano, que es tan sorprendente que pues inspira a la tecnología más avanzada. Les vamos a contar de qué estamos hablando, pero tiene que ver con ahorros de energía. Y pues una vez más, como él nos ha dado por las últimas semanas, vamos a hablar de tecnología imitando el cuerpo humano. Vamos a hablar de que México tiene potencial para el crecimiento tecnológico, una nota súper interesante de algo que les va a sorprender. Vamos a hablar del campo y que quiere florecer hacia la digitalización. Y vamos a hablar de si bloquear, eliminar o conservar. Es decir, cuando lo que duele sigue en línea, es difícil superar las rupturas. Es decir, si ustedes vieron Eternal Sunshine of the Spotless Mind o algunas de esas películas que quieren borrar recuerdos, pues vamos a tocar temas similares de lo que está en línea y uno quisiera dejar en el olvido. Muchos más tópicos abordaremos también de forma coyuntural, como solemos hacerlo en este podcast que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia en este momento. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ahí están los tópicos de todo. Hay muchísimos temas que tocar y pues para eso necesitamos gente que verdaderamente le sepa. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, y les tengo una buena noticia. En esta ocasión, pues como en todas las anteriores, tenemos a una persona que le sabe muchísimo, que además me precio de ser su amigo. Él es Bernardo González y él hace este podcast junto conmigo. Yo soy Ricardo Massa y me dispongo a saludar a la distancia, y gracias justo a los privilegios que nos da la tecnología, pues podemos hacer este podcast juntos. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, muy contento siempre con estas grandes bienvenidas que me das, y ya lo he repetido muchísimas veces, pero lo que hacemos tú y yo aquí pues es agarrar el pretexto de las cosas que están sucediendo alrededor de la tecnología. Yo le leo un poquito, le investigo, soy curioso por naturaleza y pues trato aquí de explicar lo que entiendo. Algunas notas son más fáciles que otras, algunas mi experiencia me da un poco de ventaja, algunas otras es la primera vez literalmente que escucho de los temas. Y bueno, aquí estamos para que nuestros amigos que amablemente nos escuchan se enteren de lo que está pasando alrededor de la tecnología, y trataremos de explicarles algunas de estas cosas de este fascinante mundo que, por cierto, pues no es imposible no hablar de inteligencia artificial con lo que está sucediendo semana tras semana. Este chisme es nuevecito. A veces me siento ya como programa de estos de entretenimiento de los chismesazos, pero lo voy a comentar. Hubo una cena privada. Sam Altman, el fundador de OpenAI, parece que convocó a algunos medios como TechCrunch, The Verge, Bloomberg, y estuvieron hablando de muchos temas, pero sin duda los más sobresalientes es que él mencionó que seguramente van a hacer una inversión que va a rondar los trillones de dólares. Sí, Dios mío. Tan solo en centros de datos. Los millones de dólares, si lo queremos decir en español, o como es la convención americana financiera, trillones de dólares. ¿Sí? También mencionó por ahí que no descarta una posible apuesta por Chrome en caso de que el gobierno norteamericano force a Alphabet a deshacerse de esta propiedad. Recordarán que hace una semana o poquito menos, la empresa Perplexity, esta herramienta también de inteligencia artificial, que fue una de las que incursionaron primero con los buscadores, hizo una oferta no solicitada, muy importante. Sí, muy interesante. A Alphabet por $34,500 millones. Ya son unas cifras brutales, todo lo que leemos todos los días. También por ahí, esta me parece que es de hoy en la mañana que estamos grabando, hoy 18 de agosto, donde
parece ser que OpenAI va a vender o de alguna manera le ofreció el equivalente a unos $6,000 millones a algunos inversionistas. El más destacado, el sospechoso de siempre, SoftBank. Así es. Uno de los grandes inversionistas en OpenAI. Pero esto de llevarse a cabo pondría a OpenAI en una valoración cercana, fíjate nada más el dato, a los $500,000 millones. Sí, ¿no? Dios mío. Es una barbaridad. Y todo esto, pues, aderezado, por ahí salió también una nota del Financial Times, una publicación alrededor del crecimiento de los centros de datos, donde también, de una manera muy seria, una investigación profunda con datos duros, sustentados, ellos mencionan que posiblemente en los siguientes 5 años alcanzarán los $3 trillones. Todas estas inversiones, en general de los centros de datos, pero mayoritariamente motivados por la inteligencia artificial. Y la última, que la acabo de ver hace ratito, sí, es de este medio, CB Insights, que hace también análisis financieros alrededor del mundo de la tecnología. Y me llamaron mucho la atención estos datos. Fíjate, hay alrededor de 498 startups que se consideran unicornios, ¿sí?, que trabajan en algo relacionado con inteligencia artificial. Recordemos que esto significa que valen más de $1,000 millones en el mercado, ¿correcto? Exactamente. Si cada una valiera exactamente $1,000 millones, pues todas ellas, las 498, ¿sí?, valdrían $498 millones. Pero no. Muchas de ellas valen más de los $1,000 millones. Claro. Por ejemplo, OpenAI, lo que acabo de decir, sí, por supuesto, en este momento debe rondar los 350 mil millones de dólares y podría llegar a 500. Pero estas casi 500 startups rondan los 2.7 trillones de dólares, otra vez sumadas en cifras financieras americanas. 100 de estas startups, de estas casi 500, se fundaron hace menos de 2 años, ¿no? Entonces, es espectacular. Todo esto que acabo de comentar es en alusión a esta gran pregunta que están haciéndose muchas personas alrededor de la inteligencia artificial y muchos medios, de si estamos ya viviendo dentro de una burbuja peligrosa que podría tener un comportamiento similar a lo que pasó en el .com. Pues es que ahora sí que esa película ya la vi, ¿no? O sea, vivimos sí, literalmente el boom de las .com, pues a principios de los 2000, y vivimos exactamente esa valoración sin precedentes, donde cualquier monigote le ponía .com a su página web y de repente esa página web valía en ese momento decenas o centenas de millones de dólares, ahora miles de millones de dólares. No es descabellado pensar que estamos viviendo una burbuja y muchos analistas e inversionistas pues creen que sí, efectivamente muchas de estas empresas están sobrevaloradas, sobre todo porque pues por un principio muy fundamental, que es cuánto va a valer eso si lo vendieras, y pues digo, al final ese es el principio máximo del mercado, ¿no? Hoy las empresas valen de acuerdo a lo que valen en el mercado, en las que cotizan en bolsa. Cuánto vale una acción multiplicada por el número de acciones, pues eso es como se obtiene esas valoraciones. Pero pues se entiende que si nadie estaría dispuesto a gastarse 350 mil millones de dólares por comprar OpenAI, pues entonces la empresa está sobrevalorada. En fin, o sea, sí hay indicios de que estamos viviendo una época de grandes sobrevaloraciones, pero también de mucho optimismo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso tampoco puede ser tan malo, supongo. Sí, no, iba a terminar diciendo que en esta cena que convocó Sam Altman, sí, obviamente le hicieron la pregunta, a lo que respondió que sí, que él personalmente piensa que hay una sobrevaloración. La palabra en inglés es el hype, esta como emoción desmedida alrededor de lo que esta tecnología puede hacer. Y mencionó que seguramente hay muchas empresas que no tienen fundamentos sólidos, que tal vez es una buena idea, pero nada más que eso. Y hay mucha gente que está depositando cantidades importantes de dinero. Y esos, por lo general, son los grandes perdedores, ¿no? Las grandes tecnológicas, si sucede algo como lo que sucedió en el .com, pues va a haber una depresión, las cosas van a caer de valor, seguramente va a ser un bache temporal, puede durar algunos meses o incluso años, pero por lo general la tecnología tiene siempre ese comportamiento. Como tú bien decías, esta película ya la vimos y después la tecnología va a retomar su cauce, pero pues se va a deshacer de todos aquellos que no tenían nada sólido que ofrecer más que una idea. Y ahí hay que ser extremadamente cuidadoso, ¿no? Si alguien de las personas que nos está escuchando
pretende hacer algún tipo de inversión a título personal o en la empresa que represente o trabaje, pues hay que ser muy, muy cuidadoso, porque sí, efectivamente hay una gran euforia en el mercado y esto podría reventarse en cualquier momento, ¿no? De hecho, tiene niveles históricos. He escuchado y leído cualquier tipo de comparaciones hacia el pasado y esto no tiene precedentes, ¿no? Por la razón de que la economía siempre crece y nunca habíamos llegado a las valuaciones, al menos no en empresas de los trillones de dólares. Esto tiene pues, relativamente algunos años. Recordarán por ahí, estoy seguro si fue 2022, 2023, cuando Apple fue la primera empresa en el mundo a llegar a la valoración de los 3 trillones de dólares. Nvidia hace un mes, dos meses, muy poquito alcanzó los 4 trillones de dólares. Ninguna otra empresa había llegado a esa valoración. Microsoft ya tocó los 4 trillones de dólares un par de días y ahorita está cercana a los 4 trillones otra vez. Sí. Pero la economía es así, siempre va en ascenso. Los números siempre van a ir cada vez más grandes y hay que tener muchísimo cuidado donde pone uno el dinero porque efectivamente se puede llevar una sorpresa muy desagradable. Es súper interesante lo que estás diciendo porque en la época de los .com pues veíamos ese mismo fenómeno y lo dijiste ahorita. Muchas de estas empresas, Anthropic, el OpenAI, etcétera, no se diga Nvidia, etcétera, claro que tienen recursos, infraestructura, personal, cosas que respalden esas valoraciones que hoy tienen, pero muchas de ellas no, muchas de ellas son pues 4 tipos muy inteligentes con una muy buena idea y 4 laptops y una oficina rentada en Palo Alto y no mucho más, ¿no? Entonces, si eso vale $1,000 millones o no, pues lo podemos debatir, pero la verdad es que esos son valoraciones muy altamente especulativas. Lo que es realidad y tiene que ver todo con lo que estás comentando es que estas grandes empresas, pues efectivamente casi todas están enfocadas en inteligencia artificial. Y en ese sentido, lo que hemos comentado hasta el hartazgo, pero es muy importante seguirlo recalcando, ese AI requiere enormes inversiones en términos de infraestructura, en términos de data centers, en términos de, pues bueno, básicamente sí, energía, refrigeración, ladrillo y mortero, digamos, dirían por ahí. O sea, todas estas cuestiones de sólidas. Y en ese sentido también estamos viendo cifras que dan vértigo. Nuestro querido amigo Rodrigo Pacheco, a quien le mandamos un gran saludo, sé que de repente se da sus escapadas por aquí por Tecnófagos, ojalá que sea de esos casos y nos escuche, le mandamos un gran saludo. Escribió una columna que nos compartió, no sé si creo que hoy mismo, y ahí rescata unos datos extraordinarios que ponen en perspectiva esto que estoy mencionando. Él dice, arranca su columna en Dinero en Imagen, donde dice que este año Microsoft, Google, AWS y Meta van a invertir algo que ya es conocido, que es $350 mil millones en centros de datos, y el próximo año poco más de $400 mil millones. Esas cifras ya nos acostumbramos a decirlas, pero él hace un buen ejercicio aquí poniéndolo en perspectiva y dice, no hay un despliegue de capital público o privado en la historia que se le compare. O sea, el Plan Marshall, que es ese programa para reconstruir Europa después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, o sea, si lo trasladáramos al valor presente, costó $150 mil millones entre 1948 y 1951. Entonces, o sea, esto de lo que estamos hablando es muchas veces, es 4 veces eso, y estamos hablando de solamente la inversión en real estate, de nuevo por usar el término anglosajón, en inteligencia artificial, en centros de datos listos para albergar la cantidad de información que estamos y el poder de cómputo que requiere la inteligencia artificial. O sea, estamos viviendo épocas de una jauja muy extraña de excesos brutales que algún día los verán hacia atrás y pues nos van a ver con los mismos ojos con los que hoy vemos pues el inicio de la revolución industrial y toda esta gente que vivió esa época pues un poco como a tientas y a locas, tratando de entenderle a un nuevo mundo y tratar de adaptarse a ese nuevo mundo y pues atinándole algunas cosas y a otras no tanto, pero bueno, pues en esas nos encontramos y en ese contexto pues estamos haciendo este podcast tratando de encontrar esa ruta como humanidad en un mundo que cambia radicalmente. Vamos con la información, mi querido Bernie. Yo le quiero recordar nada más a la gente que
bueno, como mencionamos siempre, tenemos un grupo de Telegram con una nutrida comunidad de gente que nos hace el gran favor de compartir información, sus curiosidades, datos, sugerencias para tópicos. Únanse a esa comunidad. Si no tienen Telegram, descárguenlo. Ahí está en sus tiendas de aplicaciones de confianza, dependiendo del sistema operativo que tengan. Y pues ya nada más buscan Tecnófagos. Ahí andamos todos los que hacen posible este podcast. Ahí está Bernie, ahí estoy yo, ahí está el señor Mario Terrés, productor de este programa. Ahí está Dianita Álvarez. Desde ahí de repente se conecta de sus vacaciones, se conecta ahí a Telegram y desde ahí nos manda saludos desde alguna localidad remota, exótica en la que esté. Ahí anda Nayatsin Romero, que nos ayuda con los guiones. Y esa comunidad, Bernie, está por llegar a los 2,000 seguidores. Entonces, pues estén atentos porque vamos a tener ahí diferentes dinámicas, juegos, algunas sorpresitas para tratar de darle un agradecimiento a toda esta gente que nos ha hecho favor de platicar con nosotros a lo largo de estos ya varios años que llevamos haciendo este podcast. Sí, bien cerca. Faltan menos de 50 personas que se suscriban, cuéntenle a sus amigos, a su familia, que aquí en Tecnófago se ponen las discusiones muy interesantes. Sobre todo la comunidad. A mí siempre me da muchísimo gusto ver a las personas que están ahí muy activas, compartiendo información, puntos de vista, dudas. Siempre alguien les contesta, resuelven. También nosotros tenemos oportunidad de interactuar con ellos. Y pues qué padre que haya ya casi 2,000 personas hablando de todos estos temas. Y por supuesto, esto que estamos comentando alrededor de si va a haber o no una burbuja financiera con la inteligencia artificial, pues déjenos ahí sus pensamientos sus opiniones en este grupo de Telegram. Muy bien, pues dicho lo cual, conéctense con nosotros a través de tecnófagos@kio.tech. También ahí tenemos una cuenta de correo electrónico porque, pues, ¿por qué no? Y si nos están escuchando en Spotify, pues ranquéennos, activen las notificaciones, no se pierden así ningún episodio. Y ahora sí, vamos con la información, mi querido Bernie, y hablemos de el poder de los ojos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Esto es bien interesante. La funcionalidad del iris humano para adaptarse a las diferentes condiciones de luz ha inspirado a un grupo internacional de 24 investigadores de 6 instituciones para desarrollar un tinte fotocromático que es capaz de regular sin dispositivos externos la luz que necesita, por ejemplo, una placa fotovoltaica. Entonces se va oscureciendo, digamos, de acuerdo a las condiciones de luz que va requiriendo. Entonces puede convertir, digamos, un rascacielos o algo, cualquier cosa que esté acristalada, en una zona de invernaderos, en monumentales generadores de energía, sin alterar las condiciones de habitabilidad y funcionamiento del interior. Entonces, el objetivo de esto es desarrollar estos tintes fotocromáticos que, aplicados a células celulares semitransparentes, sean capaces de adaptarse a condiciones de iluminación, manteniendo la mayor transparencia cuando la luminosidad sea baja y oscureciéndose al recibir una radiación plena. Esto permite garantizar una estabilidad térmica en el interior de los edificios sin que se reste en ningún momento la capacidad de generación energética. Las moléculas investigadas para este innovador tinte están inspiradas en el ojo, por lo que son, ya que estas son las que mejor responden a la luz. Entonces, pues, ¿cuál es el punto de esta tecnología, Bernie? Pues contribuir, yo creo que de forma muy significativa, a convertir las ventanas, que son cosas típicamente pues, muy pasivas, en células solares activas. Tanto la transparencia como la capacidad de proporcionar sombra cuando sea necesario son características clave, y pues esto puede lograr ambas cosas mientras se genera energía. Entonces, pues bueno, ahí estamos combinando dos funciones que normalmente son bastante difíciles de conciliar, ¿no? El fotocromismo, la capacidad de cambiar de color de acuerdo a la luz, y la fotovoltaica, generar esa energía dentro de un solo dispositivo utilizando una sola molécula. Muy interesante porque, bueno, pues esto es un paso importante hacia ventanas dinámicas y generadoras de energía para la próxima generación de edificios e infraestructuras, que justo tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Estos nuevos edificios listos para la increíble demanda que tenemos de energía y de generación de energía, pues justo son el tipo de estructuras que tendrán que tener en consideración a este tipo de nuevos materiales. Sí, fíjate que me gusta mucho la nota, y sobre todo porque últimamente por todos los medios y con razón, la gente está preocupada por el consumo energético de estos grandes centros de datos alrededor de toda esta inteligencia artificial que parece imparable y continúa avanzando de una manera muy acelerada. Y déjame refrescar algunos datos que ya los hemos mencionado tú y yo en alguna otra ocasión,
pero no me dejan de sorprender en la parte fotovoltaica de lo que son las celdas solares, que es esta parte de las moléculas de cómo convierten estos fotones que se reciben de la luz solar en energía eléctrica para utilizarla o almacenarla, ¿no? En los años 70 es cuando empieza la proliferación de estos paneles solares y en esa década costaba más o menos $76 la producción de un watt energético. Era muy experimental y muy costoso, poco práctico, ¿no? Actualmente, el año 2024-2025, ese mismo watt cuesta entre 20 y 30 centavos de dólar por watt. Esta reducción de $76 a 20 centavos, pues es de más o menos 250 veces más barato lo que consiguió la tecnología de generación a través de la luz solar. En términos de eficiencia, por ejemplo, en 1954 solamente se podía aprovechar el 6% de los fotones que se captaban a través de la luz solar. Correcto. Estas celdas de los laboratorios Bell. Y ahora los paneles solares comerciales que tú o yo podemos comprar para nuestras casas en una oficina, en una fábrica, rondan más o menos el 22% de eficiencia. Y tú y yo comentábamos el otro día, no me acuerdo si era de China, pero el dato rondaba el 39% de eficiencia energética, ¿no? Sí, entonces, sí. por un lado, una tecnología china, sí. Por un lado, baja el costo de manera dramática para producir energía del sol. Y por el otro lado, la eficiencia de lo que logras captar, pues se está incrementando, ¿no? Entonces, en esta nota que acabas de mencionar, muy interesante, lo novedoso, pues es de que no solamente son paneles puestos de manera horizontal, con una cierta inclinación en los tejados, sino que ahora se pueden colocar en otro tipo de materiales como los cristales de las ventanas. No interrumpen la función de filtrado de sol, de oscurecer la luz cuando es demasiado, etcétera. Y sí van a permitir captar toda esta energía, lo cual me hace pensar a mí, yo soy muy optimista, pues que toda esta tecnología va a ayudar al problema del gran consumo energético que van a tener todas las inteligencias artificiales, ¿no? Y luego la otra cosa que también me parece interesante de comentar, alguna vez lo vi en una presentación y me llamó la atención, ¿cuáles son los lugares donde más luz solar se recibe que se pudiera convertir en energía eléctrica, ¿no? Sí. Y están muy bien identificados, ¿no? El número 1 es en Chile, sí. El desierto de Atacama, sí. Recibe más o menos el equivalente a 2.800 kilowatt hora por metro cuadrado al año. Otros lugares en África como Namibia y Botsuana sí. Reciben entre 2.200 y 2.400 kilowatts por metro cuadrado al año. Australia también ronda los 2.200. Y fíjate que México sí. Está en una muy buena posición geográfica. Uno pensaría, porque sí. Algunos estados como Sonora, Chihuahua, Justo. Coahuila pueden recibir hasta 2.000 kilowatts por metro cuadrado al año, lo cual pues nos podría colocar dentro de los 10 países o 10 lugares donde se podría convertir la energía solar en energía eléctrica. Tal vez nos ha faltado un poco de empuje sí. A la sociedad, a la industria, al gobierno, para convertirnos en un verdadero generador de energía eléctrica, que es una energía totalmente limpia, totalmente sustentable, sí, claro. y que podría traer muchos beneficios, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los líderes en generación solar en este momento? Pues el sospechoso de toda la vida, ¿no? China. Claro. Es el absoluto líder. En 2024 instaló tan solo ese año 216 gigawatts. Y fíjate que hace un par de semanas leí una nota que me llamó mucho la atención. En el mes de abril de este año, 2025, China instaló el equivalente a 13.4 gigawatts de generación de energía solar. Y esa cantidad, los 13.4 gigawatts, es más de toda la energía solar que genera Australia en la historia, ¿no? Ok, wow. Australia genera unos 12 gigawatts, ¿no? De ninguna manera quiere decir que Australia sea un país que no le invierte a la energía solar. No, o está rezagado. al contrario, creo que es... Pero es de notar la velocidad y la escala que trae China a este respecto, ¿no? En segundo lugar está Estados Unidos con 190 gigawatts de generación. Luego la India con 85. Y simplemente como referencia, México ronda los 10 gigawatts. También somos un jugador importante, pero pues me parece importante que la gente que nos escucha pues tenga en consideración que esta es una fuente importante de generación de energía eléctrica. Sin duda. Adicional a lo que se está haciendo también recientemente
con esta nueva generación de energía nuclear, que es mucho más segura, sí, de un tamaño más pequeño, que sin lugar a duda esas dos variables al menos van a contribuir de manera importante. Sí, a ver, muchas cosas de lo que comentas. Uno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería muy interesante entender e investigar un poco más acerca de las condiciones de México, porque yo estoy de acuerdo contigo. Cualquiera que haya estado en Chihuahua sabe que y habrá pensado, oye, aquí no le pedimos nada a ningún desierto de Gobi, para, ¿no? En términos de Sonora. Sí, por Dios. O sea, entonces seguramente sí hay algo que nos está faltando ahí para darle mayor empuje. Aunque bueno, me sorprendió la cifra que dijiste, 10 gigawatts, pues tampoco es poco, ¿no? O sea, sí es una buena cifra de generación de energía solar. Y mencionaste que Chile es uno de los países que más recibe energía solar, y entiendo que se han vuelto desde hace ya varios años muy eficientes en la explotación de esa energía solar, porque he leído que incluso la venden a países vecinos, ¿no? O sea, tienen más incluso de la que pueden manejar. Eso es interesante. Pues sí, ahí está la energía solar, una gran fuente de energía que puede ayudarnos a solucionar uno de los grandes requerimientos o problemas de esta otra tecnología que a una velocidad muy acelerada, ¿no? Sin duda. Bueno, pues ahí está ese tema. Hablemos entonces ahora, Bernie, de tecnología a la mexicana y de semiconductores. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Una nota muy interesante y me va a importar muchísimo, como siempre, pero en particular en esta nota quiero oír tu opinión, Bernie, porque aquí vamos a entrar en temas un tanto cuanto técnicos, pero muy interesantes. A ver, QSM Semiconductores lanza el primer modelo IDM, o sea, un Integrated Device Manufacturer nacional, mexicano, pues, desde Querétaro. Es una propuesta que busca convertir a nuestro país en creador, no solo consumidor de tecnología. Muy, muy importante y muy loable esta misión. La propuesta de QSM Semiconductores no es solo industrial, sino estructural. Están en Querétaro y un lugar, los que no vivan aquí en México, Querétaro pues es un lugar que ha buscado desde hace muchos años con bastante éxito y con muy buenas iniciativas, convertirse en una especie de hub tecnológico pues a nivel, ¿cómo lo podríamos definir? Como a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, tienen grandes alcances y mucho interés. La empresa, es decir, QSM, integra diseño, manufactura y comercialización de chips Legacy Node, o sea, semiconductores maduros, pero que son altamente eficientes para sectores como salud, seguridad, para el consumo, para el llamado Internet de las cosas, o sea, básicamente es que se lo pongas a lo que sea y que sirva para eficientar, medir, optimizar, etc. Estos chips, que son de 450 nanómetros, están pensados para funciones específicas con ventajas en ahorro energético, desempeño optimizado y especialización por sector. Entonces, la idea es detonar un ecosistema nacional de semiconductores basado en 3 pilares: una proveeduría local, formación de talento especializado y desarrollo tecnológico aplicado. Entonces, actualmente más de 40 especialistas ya colaboran en el proyecto. La planta se encuentra en fase de consolidación. Bueno, entonces esta industria hay que, nada más para contextualizar, pues obviamente la industria de los semiconductores pues es el corazón de la economía digital, desde los sistemas RFID para rastreo de inventarios hasta sensores de los vehículos autónomos. Pues estos dispositivos de silicio permiten optimizar rutas, reducir tiempos de entrega, automatizar procesos críticos. Entonces, por ahí dice la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, pues México sí tiene el potencial de convertirse en un hub regional de semiconductores por su ubicación geográfica, por su infraestructura, por su talento técnico. ¿Qué opinas de esto, Bernie? Tengo aquí hay otra nota relacionada con desarrollo tecnológico en México, pero antes de pasar a ella, quisiera preguntarte, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿qué tan relevante, déjame usar esa palabra, es realmente este desarrollo? Porque, pues a ver, el desarrollo de chips es algo que el mundo entero se debate, es todo un tema geopolítico, se abren mercados, se cierran acuerdos, Estados Unidos y China entran en conflictos graves por ello. O sea, ¿qué tan relevante o qué tan seria es la apuesta de un país como México para entrar a un mercado? Y entiendo que estamos hablando de algo muy específico, pero digo, lo quisiera poner como en el contexto. ¿Qué opinión te merece esta apuesta de México por entrar a este mercado de semiconductores?
Sí, mira, es una pregunta muy interesante y tal vez un poco compleja de responder. Primero que nada, déjame decirte que yo celebro siempre que traemos estas notas donde hay un ejemplo mexicano de alguien, ya sea una persona, un académico o en este caso esta empresa que está en Querétaro, sí, que estén apostando por la tecnología y estén haciendo sus inversiones y tratando de ganarse un espacio o un lugar. Por pequeño que sea, siempre es algo que debemos apoyar, celebrar y resaltar, ¿no? Eso siempre por delante. Sí. Ahora, si lo llevas al contexto como país, pues hay una realidad que nos rebasa. México no es un país que destaque por tener una gran visión, particularmente hacia la tecnología. Sí. Y también ahí están los datos duros. No es una opinión mía de que yo crea eso o tal cosa, sí. Sino México no figura, por ejemplo, en la producción de manufactura electrónica. Sí lo tienen algunas fábricas incorporado, pero cuando las visitas, pues te das cuenta que toda la tecnología son máquinas japonesas, ahora muchas máquinas chinas, principalmente americanas. El entrenamiento viene de otros países y simplemente lo utilizamos pues para tener un nicho, ¿no? Por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? Yo creo que geográficamente, por ser vecinos de Estados Unidos, hace algunas décadas se tuvo esta gran oportunidad, el gobierno la supo aprovechar, pero no somos un generador de tecnología, ¿no? Simplemente en este ejemplo, pues la fabricamos, la maquilamos. Y déjame darte un ejemplo de un libro que comenté aquí en Tecnófagos acerca de la vida de John von Neumann. Uh-huh. El libro no lo tengo ahorita a la mano, pero es algo así como El hombre que viene del futuro o alguna cuestión. Es básicamente una biografía de este señor. Pero en ese libro mencionan con datos muy específicos cómo Estados Unidos a principios del siglo pasado, hay que recordar que había un auge muy grande en todo el mundo de muchas tecnologías que estaban apareciendo. Los ferrocarriles estaban consolidados, la revolución industrial, la electrificación, las telecomunicaciones, el avión, el automóvil, etcétera, etcétera. Mucha tecnología que ya se veía claramente que iba a tener un impacto muy importante y directamente relacionado con la economía. Y entonces, previo a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a robarse literalmente a muchísimo talento de Europa, Europa del Este, de Asia, de muchos lugares donde había mentes muy brillantes, sobre todo en universidades, en centros de investigación. Les ofreció incentivos económicos y se los fue llevando poco a poco a Estados Unidos. La fuga de cerebros que le llaman. Ajá, exacto, la fuga de cerebros, para ir construyendo esta visión del desarrollo tecnológico que los Estados Unidos requerían, ¿no? Uh-huh. Y no fue una casualidad que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues el desarrollo de la energía nuclear y las armas nucleares, pues se da del lado de Estados Unidos, pero si ves quién lo hizo, pues todos son extranjeros que se los trajeron de otro lado, ¿no? Cuando viene la carrera espacial, pues sucede lo mismo, ¿no? Cuando viene toda la computación electrónica y todos estos electrodomésticos y electrónica de consumo, lo mismo, ¿no? Principalmente es producido por cerebros de otros lugares que Estados Unidos tuvo la visión de traerlo, ¿no? Entonces, no es una casualidad. Japón, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que también está devastado, tiene económicamente las cosas muy complicadas, pues decide apostarle también a la tecnología. Se junta el gobierno con la industria y se crean estos grandes consorcios como Sony, Toyota, Honda, todas estas empresas muy importantes, ¿no? Tú un día mencionaste aquí este concepto, yo no lo había oído, que se llaman los chaebols, que es el caso de Corea del Sur, donde surgen estas empresas como Samsung, Hyundai, LG, que también se logran posicionar de una manera muy importante. Alemania también se ha caracterizado los últimos 1 o 2 siglos por toda su manufactura muy avanzada, muy especializada. Y ahora, the new kid on the block, pues es China, ¿no? China en los últimos 20 años, este gobierno comunista, autoritario, donde prácticamente nadie lo pensaba que podría ser posible, hizo una gran apuesta al desarrollo tecnológico en muchos aspectos y pasó de ser una economía que copiaba y tenía una manufactura muy barata a ser un generador de tecnología. Y sobre todo, yo siempre destaco esta parte importante de China, que es la capacidad que tienen de escalar las cosas, ¿no? Tal vez no son tan buenos o no tienen tanto talento local para hacer
generación de tecnología, llamémosle central, lo que le llaman tecnología core, pero lo que sí hacen muy bien es escalarla, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de México, déjame cerrar el comentario, pues mencionando las tecnologías que toda la gente que nos escucha, estoy seguro que estará de acuerdo contigo y conmigo, de que van a marcar las siguientes décadas del futuro en casi cualquier nación de este planeta por múltiples razones, y todas ellas van a tener un impacto directo hacia la economía, ¿no? La inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, el blockchain y las finanzas descentralizadas, la tecnología espacial y todo lo que tiene que ver con generación de energía limpia y su almacenamiento, ¿no? Si México no toma una decisión de apostarle con una visión amplia hacia alguna de estas tecnologías en serio, pues las cosas difícilmente van a cambiar. Y cuando digo México, apostarle, luego la gente en su cabeza piensa que estoy hablando del gobierno, ¿no? Sí. El gobierno es el único responsable de generar una visión. Pues no es así, ¿no? Muchos de los países que mencioné ahorita, algunos de ellos, quien hace el impulso es la industria privada. Correcto. ¿No? En algunos otros países, la academia es muy fuerte, muy sólida, y entonces se une con las industrias. Pero no importa cómo lo hagas, lo que sí deberíamos de hacer en México es una gran reflexión, dejar de apostarle al corto plazo. También... no me quiero meter en Honduras y mencionar otros temas como el que somos una cultura que nos sentimos como que nos conquistaron los españoles y siempre hemos estado en desventaja. Ya sabes, todo ese trauma que ni siquiera lo quiero abrir, esa caja de Pandora. Pero deberíamos de romper eso, porque tú y yo hemos hablado aquí en este programa de muchas notas. Recuerdo los países nórdicos que de repente son centros tecnológicos muy relevantes para generar un tipo de robot en una industria, ¿no? Sí. O tal vez para, no sé, embarcaciones sofisticadas de tal o cual cosa. Y en México siento que nos falta eso, ¿no? Es como en los deportes. Cuando México destaca en algún deporte, perdón que lo diga así, pero generalmente es un chispazo, ¿no? Es alguien de atletismo que ganó los, no sé, 5,000 metros planos en tal olimpiada y ya se acabó, ¿no? No hubo una continuidad, ¿no? O un boxeador que le fue muy bien en un tipo de peleas, por supuesto los hay, pero no somos un país que digas, oye, México destaca. También no me quiero meter en el fútbol porque son de los temas que no debes de generar tanta polémica. Oye, sí, hoy estás tratando de tocar todos los puntos sensibles. Sí. No, pero digo, un poco para redondear el comentario. No, pero te entiendo. O sea, no hay un proyecto con continuidad y no es algo sí. Por miles de razones, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, el deporte nacional número 1 que practica cualquier mexicano y que tiene seguramente una de las aficiones más grandes del mundo, donde hay muchos intereses y mucho dinero, por alguna razón no lo hemos logrado consolidar, ¿no? Uh-huh. Y en otros países donde tal vez las condiciones no son así de fuertes, han hecho logros espectaculares, ¿no? Por ejemplo, Argentina, ¿no? Argentina... a lo mejor la afición no es tan grande como en México, o la práctica del fútbol, yo qué sé, pero ahí están los resultados, ¿no? Tienen un par de copas ganadas, tienen figuras. Un trío. Sí. Lo digo porque cualquier argentino se ofendería que le quitaran. Perdón, sí. Sus tres. Y también, sí, claro, ganaron en su país, si no mal recuerdo. Ganaron en México. Sí. Y último, ¿no? Así es. Entonces... y figuras que han tenido, tienen más consistencia, ¿no? Para no meternos en Honduras. Sin duda. Y creo que esa es la parte que nos falta como nación, ¿no? Yo creo que aquí si no conjuntas al gobierno, a la iniciativa privada y a la academia, al menos esas tres piezas, y alguien le pone una visión y le apuesta en serio a meternos a una de estas tecnologías, difícilmente vamos a tener un papel destacado. Van a seguir apareciendo una que otra personalidad ahí, una que otra empresa como esta que acabas de mencionar, que va a tener un papel muy destacado, pero no vamos a figurar en el ranking de los países que están haciendo una contribución importante, ¿no? Déjame darte un complemento de esta nota anterior que habla justo de uno de esos
pues esperamos que no sean chispazos, porque es bien interesante lo que acaba de pasar en el Mundial de Robótica de Japón, porque, bueno, superando a más de 160 equipos de todo el mundo, estudiantes mexicanos ganaron la máxima presea en este evento, en el Mundial de Robótica de Japón. Los integrantes del equipo ganador son estudiantes de la Prepa Tech Campus San Luis Potosí, y dentro de la contienda, los estudiantes tenían que diseñar, programar y construir robots con la capacidad de resolver tareas complejas en tiempo real. El robot ganador es conocido como Lambot 3478 y bueno, pues además de su funcionalidad en aspectos como la aplicación de condiciones como la colaboración, la creatividad y la inclusión. Estos elementos son aspectos esenciales del movimiento FIRST. Entonces, bueno, pues dice uno de los estudiantes mexicanos, trabajamos meses para esto y lo dimos todo en cada partida. Ver nuestro robot funcionando con esa presión fue increíble. Digo, muy interesante. Obviamente da mucho orgullo que estudiantes mexicanos estén destacando en un evento de estas características en una audiencia global y pues habla mucho de justo de la potencialidad de las capacidades que hay en este país y que, como bien dices, pues por muchas razones luego no logran cristalizarse. Me quedo mucho con lo que dices. O sea, creo que pues justo con esa intención te hice la pregunta, ¿no? De entender qué opinabas de que México intente incursionar en un mercado ultra hiper especializado como el de los chips, ¿no? Que ya hemos platicado y explicado por qué puede llegar a ser uno de los más selectos del mundo. Literalmente con muy pocos players en el mundo, con industrias e industriales que les llevan 10 años de ventaja a sus competidores. Entonces, pues para que intentes competir en esto necesitas tener argumentos bien importantes. Entonces, bueno, ni siquiera el punto es los chips en sí, sino creo que bien haces en atacar esto desde una perspectiva mucho más amplia y decir, pues tenemos que atacar esto desde una perspectiva cultural, de forma de pensar. Tienen que trabajar, me quedo con lo que dices, de trabajar gobierno, iniciativa privada, academia, en fin, ojalá que empecemos a tener ese tipo de conversaciones en las mesas correctas, pero pues hoy por hoy distamos mucho de eso porque además pues se le quitan los incentivos y las ayudas a las iniciativas tecnológicas y a las comisiones que ayudaban al desarrollo científico, pues vamos para atrás, entonces ni qué decir al respecto, pero bueno. Mira, perdón, déjame nada más 30 segundos. Seguro. También le pregunté a ChatGPT la posición de México. Sí. Y nada más por comparar, la inversión en investigación y desarrollo es menos de 0,5 punto porcentual del PIB. Bueno. Cuando Corea del Sur le mete 4%, Estados Unidos le mete más o menos un 3%, ¿no? La conexión entre la industria y la academia, pues en México es muy débil, ¿no? Muy débil, sí. Todo el país, no le echemos la culpa a nadie. Si eres mexicano, caemos en esta categoría. Somos cortoplacistas, ¿no? Sí. Nos gustan los resultados a corto plazo. Votas por un candidato político y quieres que arregle todos los problemas de México en 3 años, ¿no? Sí. Y las cosas no se arreglan así, ¿no? Se necesitan para ciertos temas, sobre todo los profundos y los complicados, se necesitan muchas décadas. Y es obvio que va a ser muy difícil que solo esté un partido político. Ya estuvo, ¿no? 70 años uno y salió peor. Entonces, la alternancia y se le dio. Ideas diferentes y todo lo que tú quieras. Pero el punto de fondo es el largo plazo. ¿Y qué va a pasar con los ejemplos que acabas de dar de esta empresa de semiconductores? O peor, los estudiantes de la Prepa Tech de San Luis Potosí, pues posiblemente caigan en la fuga de cerebros porque dicen, oye, yo personalmente que estoy en la prepa y que participé en Japón y superé a 150 y lo dimos todo, lo que reseña esa persona en la nota, pues cuando regrese a México va a decir, oye, ¿y cuántas empresas hay que estén haciendo tecnología para robots? Claro. Porque sea importante donde yo pueda trabajar. Pues probablemente la respuesta es ninguna. No hay ninguna que esté haciendo tecnología core. Digo, si hay por ahí alguien que sepa que nos avise y la reseñamos aquí en Tecnófagos. Pero dudo que haya una empresa haciendo algo sofisticado. Y tristemente, ¿qué va a pasar? Pues Juanito Pérez, que fue a ese concurso a Japón, pues va a decir, me tengo que ir a Alemania, ¿no? Me tengo que ir a Japón o me tengo que ir a Estados Unidos, porque ahí es donde me puedo desarrollar profesionalmente, ahí es donde puedo aportar y, ¿por qué no? Pues también tener un beneficio económico y de muchas otras índoles
que se lo gana, pero por supuesto a pulso, porque ahí está todo su esfuerzo metido, ¿no? Totalmente. Mira, mejor cambiemos de tema y vamos a hablar ahora de agricultura 5.0 para que no nos vayamos a deprimir. Bueno, está relacionado con porque son drones y vamos a caer en la misma. Hice la misma pregunta de qué lugar ocupamos y pues no estamos muy bien rankeados. Vamos. Pero vamos a verla con otro tinte. Exacto. A ver, vamos a dar el contexto primero que nada. Esto se llama Agricultura 5.0 y en realidad pues es como seguimiento a un tema que ya hemos comentado aquí, que pues es el uso de drones para ganar, para hacer más seguro y sencillo el trabajo de los agricultores. El Internet de las cosas y el uso de drones y la robótica y ahora la inteligencia artificial, pues obviamente han abierto vetas bien interesantes en este tipo de prácticas milenarias, ancestrales, de las más antiguas que conoce la humanidad, pues ahora modernizadas le han traído pues beneficios a la salud, a la productividad, al alcance en zonas de difícil acceso. Yo a eso añadiría pues la optimización de, por ejemplo, del uso de agua, de recursos, ¿no? Obviamente. Entonces, en 2024, el uso de drones en México para la fumigación y esparcimiento fue de 10% de la superficie del campo. Este representa una oportunidad de mercado de hasta $650 millones en los próximos 10 años. Esta tecnología forma parte de la transformación hacia la llamada agricultura 5.0. Es una etapa donde en la industria donde se utilizan tecnologías para mejorar la eficiencia de las operaciones agrícolas y satisfacer la creciente demanda de alimentos a nivel mundial de forma sostenible. El camino de la agricultura de precisión está marcado por los drones, pues permiten obtener el máximo potencial económicamente posible por cada área de lote, además de que contribuye al aprovechamiento del agua en México, que es crítico debido a las sequías que enfrenta la industria en todo el país. Por ejemplo, los procesos de fumigación tradicionales. Ahí se usan entre 200 y 400 litros de agua por hectárea, mientras que un dron de última generación es capaz de cubrir esta misma superficie con unos fíjate nada más, 10 a 15 litros de agua. O sea, es increíble la proporción, entre 200 y 400 comparado con 10 a 15. En México operan en más de 20 tipos de cultivos como maíz, agave, aguacate y diferentes tipos de árboles frutales. Entonces, pues hace todo el sentido, ¿no? Ver el utilizar estas tecnologías para optimizar de esa forma tan radical. O sea, estamos hablando de el 5% del agua y dejar de desperdiciar 95% del agua en riego para que un dron y con lectura de sensores te diga, pues aquí usa el agua, aquí no, aquí fumiga, aquí no, crear mejores cultivos más saludables. En fin, pues eso es algo que, digo, la única cifra que lastima de todo lo que acabo de decir es que esto apenas se está usando en el 10% del campo mexicano, ¿no? Me parece que es algo similar a la nota anterior. Sí. Le falta este mismo punch de empuje, porque los líderes que están al menos en el sector de los drones, aquí el dron es muy importante, esa tecnología, porque es el facilitador. Tú y yo hemos mencionado cuando hablamos de temas de agricultura, pues el Internet de las cosas, ¿no? Todos estos sensores que mencionaste al último para poner la cantidad exacta de agua, fertilizantes, pesticidas, etcétera, ¿no? Aquí el dron es el elemento central que va a eficientar las operaciones, va a hacer las cosas más baratas, más rápidas, de mejor calidad. Y nuevamente, ya sabes quién es el sospechoso de toda la vida. China es el líder absoluto en número de drones fabricados y utilizados. La empresa emblemática, hay varias empresas chinas, pero la más conocida y la líder es DJI. Esta empresa que tiene una categoría muy amplia de drones, desde los pequeñitos para hobbies muy comerciales hasta drones industriales muy pesados para muchas funciones, ¿no? Sí. En segundo lugar está Estados Unidos, le sigue Japón y luego algunos otros países de Europa. Pero efectivamente Latinoamérica pues no figura, ¿no? Y hay muchas industrias donde los drones me parece que van a jugar un papel muy relevante, ¿no? Son de una de estas categorías tecnológicas que van a generar muchísima disrupción en los próximos años y décadas, ¿no? La agricultura, ya lo mencionaste tú, fumigación, siembra de precisión, riego, monitoreo de cultivos. También en energía y infraestructura ya se utilizan muchísimo porque es mucho más eficiente, barato y seguro hacer inspecciones de líneas eléctricas, de torres de telecomunicaciones, oleoductos, aerogeneradores con drones en vez de hacerlo con personas, ¿no? La logística y el transporte,
pues hay miles de pruebas por todo el planeta, muchísimas startups y grandes tecnológicas tratando de repartir paquetes, de llevar medicina. Está esta empresa que se llama Zipline, me parece que es de origen americano, que en lugares muy apartados, en una especie de avión con alas, pero en realidad es un dron, llevan medicamento y lo sueltan ahí con una especie de paracaídas, lo cual pues incluso salva vidas, ¿no? Por supuesto, seguridad y defensa, pues ya tuvimos una probadita bastante extensa con la guerra de Ucrania y otro poquito por ahí con los otros conflictos bélicos desafortunados como el de Israel, Gaza, con Irán, todas estas cuestiones, pues parece que ya no es ficción, ¿no? Es una realidad que las guerras modernas pues van a tener una presencia mucho más tecnológica, ¿no? Por supuesto, en construcción y minería, cine, medios, entretenimiento, casi lo que se te ocurra podrías aplicar un dron, y es una industria con un crecimiento muy, muy relevante, lo cual se vuelve, haciendo alusión a la nota anterior, pues en una oportunidad donde nuestro país, México y Latinoamérica, pues podría participar en algunas de estas verticales, y por supuesto que hay talento y por supuesto que podríamos aportar algo relevante de valor, pero lo que sí necesitamos sí o sí es tener una visión y organizarnos y trabajar por un largo tiempo en ello, porque estas cosas tampoco pasan de la noche a la mañana o por una ocurrencia, ¿no? Sí, justo. O sea, necesita haber un pensamiento estratégico muy sofisticado detrás de todo esto para que, como bien dices, pues no estamos esperando resultados cortoplacistas, sino que efectivamente algo que nos permita llegar a objetivos ambiciosos a largo plazo. Entonces, pues como todo, pues eso es algo que requiere tiempo, que requiere mucho pensamiento crítico, que requiere que se reúnan varias fuerzas, y eso es cuando verdaderamente se empiezan a implementar bien las tecnologías, ¿no? Y digo, ejemplos hemos pasado por ahí por muchísimos, pero más allá de un ejemplo en particular, yo lo que rescataría es algo de lo que he aprendido haciendo este podcast, es cuando hemos hablado de los casos país. Muchas veces nos hemos cuestionado, bueno, ¿y México a qué le está apostando con esto? Porque hemos hablado que si Estonia le apostó a esto, que si los países, incluso retomamos mucho de esto, ¿no? Pero creo que eso es el máximo ejemplo. O sea, un país entero apostando por una cuestión tecnológica en particular o por un desarrollo tecnológico particular, pues hace una diferencia muy grande, sobre todo cuando haces cortes grandes en su historia, ¿no? O sea, lo ves a lo largo de los años y entonces empiezas a ver que efectivamente lograron un cambio muy significativo. Y eso es, digo, hemos hablado además hasta de cosas, o sea, por ahí hablamos el otro día de alguno de estos países escandinavos que empezó a desarrollar una industria naviera moderna, ¿no? A construir barcos, literalmente. Y bueno, cuando uno pensaría que esto estaba muy saturado desde la época de los fenicios, ¿no? Pues resulta que todavía esto admite nuevos jugadores, siempre y cuando tengas ese espíritu de innovación y nueva visión tecnológica, ¿no? Entonces, en fin, pues sí, mucho que pensar y que reflexionar a nivel plan país, y eso es algo a lo que le tenemos que entrar. Y fíjate, si alguien tiene interés en un ejemplo de esto que estamos diciendo tú y yo, acabo de recordar que hace muchos años me llamó la atención cuando no eran tan populares los drones. Sí. A ver si te suena. Un señor, ya debe ser un señor ahora, era un jovencito en aquella época, Jordi Muñoz, mexicano de Tijuana, de 20 años. En 2007 construyó un dron casero con piezas de Nintendo, Wii, no sé qué otras cosas. Ajá. Y lo subió a un sitio que se llamaba Do It Yourself Drones. Sí. Que eran pues una comunidad para gente que le gustaba el hobby de los drones. Sí. Lo vio por ahí Chris Anderson, que era el editor de la revista Wired. Ajá. Y unos meses después fundaron una empresa en San Diego que se llama 3D Robotics. Sí. Por ahí, si alguien tiene curiosidad, seguro la historia debe estar en la revista Wired de hace más de 15 años. Pero es un ejemplo de todo esto que hemos estado platicando, ¿no? De que hay talento en este país, por supuesto que lo hay. Me queda claro. Lo que pasa es que cuando alguien lo descubre, pues voltea hacia el propio país y pues no hay... Es muy duro de decir, pero no hay dónde desarrollar algo. No es de que, oye, es que me pagaban más en San Diego y por eso se fue. No,
Simplemente no había, ¿no? Se tendría que haber dedicado a otra cosa si se hubiera querido quedar aquí. Y pues bueno, imagínate a alguien que le gusta tanto, que lo hace como hobby, pues ve la oportunidad de fundar una empresa y pues, se la ofrecen en San Diego y se va, ¿no? Y súper visionario, ¿no? Imagínate, 2007. Claro. Experimentando con drones, cuando ahora pues son una industria de varios miles de millones de dólares. Voy a tratar de seguirle la pista en que está ahora, pero casos como ese estoy seguro que debe haber muchísimo. Sin duda. Y a cuál más doloroso, sobre todo visto desde esa óptica de esa necesidad de irse a otras latitudes para desarrollar su talento. En fin, bueno, pues vamos con nuestra última nota de hoy, Bernie. Vamos al postre. Vamos al postre, que también se ve muy interesante. Siempre queda un espacio para el postre. Sí, a ver, lo llamaron bloquear, eliminar o conservar, y trata de los recuerdos digitales y las heridas que se abren y reabren constantemente con el uso y abuso y la adicción a las redes sociales. Es un tema, digamos, un subtema de la adicción a las redes sociales bien interesante, que pues ahora se empieza a estudiar ya con los bastantes añitos que ya llevamos en este mundo hiperconectado. Pues siguen brotando nuevas cuestiones y pues digamos pues sí, efectos secundarios que no habíamos calculado cuando empezamos a entrarle con mucho interés hace unos 20 años a las primeras redes sociales. Pues no nos imaginábamos algunas de las repercusiones que iban a tener, y dentro de ellos podemos hablar de esto, de los recuerdos digitales que pueden reabrir heridas emocionales y dificultar el cierre de ciclos. Algunos especialistas, sin embargo, señalan que la tecnología también ofrece herramientas para acompañar y facilitar la recuperación. O sea, a ver, las plataformas pues no solo registran recuerdos per se, también afectan la forma en que las personas transitan el dolor, resignifican la ausencia y reconstruyen su identidad. Todos sabemos que el celular se ha convertido en una vía de recuerdo de lo que se creía olvidado y puede generar altibajos emocionales, según recientes estudios, si no se trabaja internamente. Entonces, esta adicción a las redes muestra señales similares a la que provoca el consumo de sustancias como las drogas, el alcohol, etc. En la mayoría de los casos, los jóvenes entran a las plataformas digitales y dirigen toda su atención y sus sentidos a esta actividad. A ver, de acuerdo con Demand Sage, que es una empresa de análisis y data, aproximadamente 210 millones de personas en el mundo son adictas a las redes sociales y al Internet. Hasta se me hace baja la cifra. La Organización Mundial de la Salud reconoce el uso problemático de la web como una preocupación de salud pública. La OMS Europa el año pasado publicó un informe en el que apuntó que el porcentaje de jóvenes afectados por el uso problemático de redes sociales pasó de 7% en 2018 a 11% en 2022, curiosamente con una mayor prevalencia en mujeres. Los especialistas coincidieron en que no se trata de satanizar lo digital, sino de entenderlo como un entorno que requiere manejo consciente, genera nuevas dificultades emocionales. A ver, por ejemplo, aquí hablan del uso de aplicaciones tras la pandemia, y la consulta en línea facilitó el acceso a la salud mental, mientras que en la actualidad se adapta a un contexto donde la vida cotidiana es acelerada y no siempre es posible acudir físicamente a terapia. Eso fue sin duda un gran hallazgo en la pandemia. Se dejó de... Se normalizó el que tomes psicoterapia, por ejemplo, por poner un ejemplo muy especializado, muy específico, quise decir, en línea, ¿no? O sea, antes quizá te hubieran dicho, oye, pues eso no es tomar terapia en serio, tienes que ir, tienes que estar ahí, y a partir de la pandemia, pues ya como que eso ya se normalizó. Pero pues aquí estamos tocando varios puntos a la vez, Bernie. O sea, estamos hablando de el proceso de cerrar una herida, por ejemplo, que tú tuviste una relación amorosa muy dolorosa y terminaste con esa relación y te dejó muy afectado, y bueno, tú hiciste lo posible por dejarla atrás, pero bueno, pues claro, las redes sociales se encargan de recordarte esa relación, y eso vive para siempre ya en tus recuerdos digitales. Por eso hablaba yo de aquella película de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, con Jim Carrey, en la que literalmente le borran los recuerdos de su relación sentimental. Pero bueno, o sea, un poco el punto es ese, ¿no? O sea, el que hoy en día ni siquiera
siquiera eso funcionaría, porque aunque te borraran del cerebro esos recuerdos, pues te los estarías topando continuamente en tus historias de Facebook, ¿no? O lo que sea. Entonces, sí tenemos ahí un nuevo componente psicológico que atender y pues como bien señala este estudio, mucho más prevaleciente dentro de los jóvenes, ¿no? Sí, es un tema bien interesante para reflexionar porque es una realidad que en la época en la que estamos viviendo, esta tecnología tiene muchas ventajas y sin lugar a duda también tiene un precio que tenemos que pagar. Y del contenido, específicamente ya de casi cualquier persona, pues va a ser prácticamente imposible, como tú lo acabas de describir, de que lo puedas eliminar. No sé si a ti te ha pasado últimamente que has leído en noticias y te enteras de escándalos mediáticos, pero es ya muy notorio cómo, por ejemplo, se peleó un tipo ahí en el pádel, ¿no? Aquí en México y fue muy sonado. Y claro, dices, oye, ¿y cómo es que alguien tenía un video ahí del pleito? Pues porque ahora todo mundo tiene una cámara de video y un micrófono en su bolsillo para poderlo usar en cualquier momento. Y no solo eso, sino que las propias ciudades pues se van llenando de estas cámaras de vigilancia o porque pueden tener otros fines útiles, como por ejemplo accesos biométricos a diferentes lugares que eliminan la fricción, etcétera. El chiste es que el contenido, al menos en video y en audio, de lo que estamos haciendo las personas en nuestro día a día, pues parece que va a ir en aumento y el pretender borrarlo, pues va a ser muy difícil o en algunos casos va a ser prácticamente imposible y es uno de los precios que estamos pagando, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el otro, este es un tema que tú dominas más como mercadólogo. Yo observo que ahora, y sobre todo las generaciones jóvenes, pero aplica a todos, vivimos como en esta inmediatez y en estos contenidos súper pequeños, fragmentados, donde queremos ver cosas que sean rápidas y una tras otra. Y después de estarlo experimentando mucho tiempo, me refiero a una sesión, por ejemplo, de TikTok de media hora donde te la estás pasando bomba con el dedo gordo dándole scroll. Llega un momento como que tu cerebro se satura y dejas de hacerlo y te entra como una cruda, ¿no? Así como de demonios, llevo aquí todo el tiempo, todo este tiempo sin hacer nada y en realidad, pues lo único que te dio fue dopamina y te produjo un placer durante algunos minutos, pero en realidad no lograste nada porque si quieres hacer algo, pues le vas a tener que invertir tiempo, esfuerzo, porque en esa medida es en la medida que te va a dar satisfacción. Claro. Si encuentro algo que me produce satisfacción en 15 segundos, pues también el precio es que se me va a quitar el placer tal vez en los próximos 7 segundos, ¿no? Por supuesto. En cambio, si hago un proyecto que requirió mucho esfuerzo, que involucra impactar a las personas, algo de un beneficio social, pues tal vez esas cosas te puedan durar muchos años, y puedas vivir en paz por el gran impacto que tuvo eso. Y no sé, eso es lo que pienso, lo que trato de contrastar en mi mente del precio que estamos pagando las personas que vivimos en la época actual con toda esta tecnología que nos facilita las imágenes en audio y video de manera instantánea, con las implicaciones que conlleva, como en este caso algún tema de dolor que pues no te lo puedes quitar de la cabeza, ¿no? Claro, sin duda, creo que estamos en este momento en donde todo te está diseñado para darte estas microdosis de placer, esa cruda de la que hablas es un fenómeno bien cierto y bien estudiado que está contribuyendo a una falta de motivación para proyectos a largo plazo. Eso lo está, híjole, acabo de leer un artículo de Steven Pinker, lo voy a buscar, porque Steven Pinker acaba de publicar un libro respecto a estos microplaceres, porque su nuevo libro se trata de lo que creemos saber y lo que sabemos que no sabemos. Es que el título es algo complicadísimo, ahorita lo retomo, pero ni siquiera viene en el libro este artículo del que estoy hablando, sino aledaño a eso habló sobre estas pequeñas micro respuestas. Ahorita organizo mis ideas y les
les mando los links correctos, tanto el artículo como el libro, pero es de Steven Pinker de quien estoy hablando, que además pues es psicólogo y psiquiatra y etcétera, y entonces sabe de lo que está hablando. Y sí, o sea, él sostiene el punto de que estamos viviendo en un mundo donde pues justo estas micro recompensas ya nos hemos vuelto tan adictos a ellas que perdemos de perspectiva los largos, el largo plazo, y pues de nuevo la gente joven es la más afectada por ello y le ven poco, pues vaya, no se sienten muy motivados a hacer un proyecto de vida a largo plazo cuando estás acostumbrado a que todas las recompensas, todo es justo esta dopamina inmediata que te entregan las redes sociales y un algoritmo encargado no solamente de darte cosas placenteras, sino cada vez más targeteadas para tus propios gustos. Entonces eso influye en muchísimas características y conductas. No es nada más lo que te gusta porque te gusta, es decir, no es nada más el video del gatito haciendo algo chistoso, que nos puede parecer chistoso a todos, sino que es nunca confrontarte, por ejemplo, con tus ideologías, nunca exponerte a una ideología opuesta a lo que a ti te parece ofensivo, por ejemplo, ¿no? Este tema del wokeism y contrapartes tiene mucho que ver con eso. Hoy en día el algoritmo no se arriesga a que tú abandones la plataforma de TikTok porque te enseñaron un video que te va a exponer a una ideología que saben que tú contra la que tú te opones. Si tú eres homofóbico, por decir lo que sea, pues no te van a enseñar un video que esté a favor de una vida homosexual, pues simplemente porque saben que eso va a hacer porque abandonas. Entonces, pero nunca te vas a exponer entonces a otras perspectivas de vida, y mientras más inmerso estés en redes sociales que están tailor-made, hechas, pensadas para Bernardo González, pues ya nunca vas a tener esa exposición a otros ideologías, estilos de vida. Es bien, bien grave eso, ¿no? O sea, la mayoría de los seres humanos hemos crecido hasta ahora en un mundo donde pues por fuerza te topabas con ideologías diversas, con gente con la que no estabas de acuerdo, y así te ibas formando un criterio. Pero si toda la vida vas a estar rodeado nada más con AIs diciéndote sí, qué inteligente eres y aquí hay más cosas que te lo refuerzan, híjole, pues eso va a crear humanos cuando menos bien conflictivos, ¿no? Muy difíciles de lidiar. Sí. Oye, busqué el último libro de Steven Pinker, no sé si sea al que te refieres, se llama When Everyone Knows That Everyone Knows. Ese. Cuando todos saben que todos los demás saben, ¿no? Exactamente, y justo se trata de eso, de cuando todos sabemos lo que todos sabemos, o sea, conocimiento común en una era donde todo el conocimiento está segmentado y justo ultra reforzado. Muy interesante, es nuevo, todavía está en el tour hoy en día, si lo siguen en sus redes sociales verán que ahí anda rolando por el mundo promoviéndolo todavía, y está bien interesante la lectura. Y ahorita encuentro este artículo en particular que escribió respecto a ese libro, que habla de esto que estoy diciendo. Sí, es lo que dice el libro de Nexus, ¿no? De Yuval Noah Harari, sí. Que cuando le hablas a un grupo de gente solamente de un tema, lo que vas a hacer es que vas a polarizar a la sociedad, ¿no? Vas a hacer que se empiecen a odiar más unos con otros, que es un poco lo que está pasando ahora. Y un elemento que lo va a agravar desde mi punto de vista, no sé si te ha tocado también, que lo has visto en las últimas semanas, literalmente, ya comienza a costar trabajo distinguir un video que fue generado con inteligencia artificial de uno que sea real. Y de repente alguien maliciosamente toma una noticia de algún evento que sucedió de cualquier tema y pone a un reportero que es un avatar, que no es real, y le empieza a dar un sesgo, a decir otras cosas, y eso va a polarizar más, ¿no? De por sí, en las redes sociales actuales es relativamente fácil descontextualizar a alguien. Simplemente puedo agarrar segmentos de lo que estoy diciendo yo ahorita y puedo hacer que tenga un tinte distinto al que originalmente yo pretendía decir, simplemente porque le quitaste algunas partes, ¿no? Totalmente. O hiciste más énfasis en otras. Ahora mete la inteligencia artificial, pues eso se va a polarizar aún más. Y sí es preocupante porque las personas tenemos que ser mucho más analíticos. Deberíamos de enterarnos más de lo que son capaces estas tecnologías, de leer todos estos ejemplos para tener un criterio mucho más amplio de lo que de repente alguien te está diciendo, ¿no? Es como, digo, desde hace muchos años existe el amarillismo, por ejemplo, en los medios, claro, en los periodistas, pero pues de alguna manera lo podrías contrarrestar viendo otra opinión.
Hoy en día estos algoritmos te van a bombardear y si te agarran descuidado, pues de repente tú vas a jurar que el mundo es de una manera que en realidad no es así. Así es. A ti te lo están pintando de esa manera. Así es. Muy bien, Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Nayatsin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y por supuesto a ti y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que hayan estado en una emisión más de este podcast que con mucho cariño llamamos Tecnófagos Devoradores de Tecnología, y hacemos, insisto, con mucho cariño y con toda la dedicación que nos es posible dedicarle a un proyecto como este. Así es, nos vemos en el próximo episodio. Aquí nos vemos y nos escuchamos. Esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta la próxima semana.